No abandonamos las actividades legislativas porque hoy en el recinto de Donceles se rindió homenaje a más de 30 maestras y maestros que se han desempeñado de manera ejemplar para formar y educar a los mexicanos del futuro. La maestra Rosa tiene 42 años de servicio docente. Por su dedicación, entrega y vocación, fue reconocida con la medalla al mérito docente profesor José Santos Valdés García, que este año entregó por primera ocasión el Congreso de la Ciudad de México. Para mí es un honor, es un orgullo, así como lo es el haber colaborado en la formación, en la orientación de cada niño que llega. Lo hemos visto desde niños, jóvenes y hasta la universidad. La maestra Gloria también fue galardonada con la presea José Santiago Valdés García. Con más de 40 años de trabajo docente, dice que el reconocimiento la lleva a reafirmar sus compromisos con la educación. Sin embargo, también la obliga a luchar por recuperar el respeto al profesor. En los tiempos cuando yo inicié, un profesor era respetado por padres, por principio de cuentas, por padres de familia, por los alumnos. Junto con la maestra Rosa y la maestra Gloria, 21 mujeres y 14 hombres dedicados a la docencia fueron reconocidos por la primera legislatura del Congreso Capitalino, en donde legisladores señalaron que en la Ciudad de México se asume la educación como el corazón de la política social. Así, la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México resaltó la importancia de reconocer la labor docente por abonar a la generación de impactos positivos en las nuevas generaciones. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.